han sido investigados, por lo menos en etapa preliminar. Hemos invitado esta noche al excongresista Richard Arce para hablar sobre este y otros temas también relacionados con la política. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted qué piensa del recurso que ha presentado la presidenta a través del Ministerio de Justicia? Percibo que ya no tienen argumentos para responder las serias acusaciones que están involucrando a la propia presidenta. Y remitámonos a un tema objetivo y habría que explicarlo y debería hacerlo el ministro de Justicia, porque él se aprovecha un poco de lo que dice la Constitución. Pero como tú muy bien, claro, has explicado, hay etapas en los procesos de investigación. Ajá. La etapa de la investigación previa, preliminar, que hace la Fiscalía, no está exenta, ni siquiera el presidente de la República, ni siquiera los congresistas. Y para esto ya hay precedentes, porque justicia justamente se basa en los precedentes. El presidente Vizcarra, el presidente Pedro Castillo fueron investigados en su momento de manera preliminar. Exacto. No pueden hacer acusación. No y él hace la acusación. precisión, sino que es parte del discurso, del parafraseo, para que se pueda entender su argumentación. Es que hemos tenido tantos presidentes investigados que hemos leído y releído e interpretado la Constitución muchas veces. Y nos queda claro que solo bajo 4 argumentos se puede acusar al presidente. No es el caso en este momento, pero sí se puede investigar a la presidenta en funciones en una etapa inicial, por lo menos. Y con este recurso lo que aparece es que la señora Dina Boluarte no quiere que esto ocurra. Y eso viene a correlación de lo que viene aconteciendo en las fiscalías. Cuando hay una citación a la presidenta, ella en todo su derecho se acoge a guardar silencio. Sí. Entonces, hay una cuestión objetiva, Tatiana. El que nada debe, nada teme. Es simple, es un viejo adagio. Y además, si te están acusando de algo tan grave, y es falso, y es una infamia, y quieren hacerte un golpe de Estado, sal tú al frente. Informa al país. Ya. No busques un vocero que según lo que se dice gana 25.000 soles. Ha dicho que no. Inclusive es una afrenta al premier. Si fuera premier en este momento yo me sentiría prácticamente desplazado, porque la propia Constitución a la que alega el ministro de Justicia establece claramente que el vocero del gobierno es el premier, el primer ministro. ¿Y el señor él Arce? debería comunicarse al país. Yo entiendo que no tiene las formas, discúlpame el término. No, yo estoy de acuerdo. Desde con el día su cara de piedra más bien espanta a la gente. No solo y eso, no sino tiene que esa capacidad para poder explicar al país. Entonces se han dado cuenta que no tiene la elocuencia. Pero se altera. El primer día que dio una conferencia de prensa, No, se hoy día. molestó con la prensa y se fue. Los dejó colgados. Hoy día era clarísimo. Ellos mismos quería dijeron, que le hagan habían 12 preguntas. periodistas y solo permitían 4 preguntas. Sí. Habían dado tanta información. Sí. O Dijo, sea, no, si solo 3, por favor. ¿Qué está pasando? O sea, Tatiana, se molesta porque si le hacen los políticos preguntas. no entendemos, y más aún cuando estás en un cargo de función, que cuestión elemental es rendir cuentas, es informar al país, es aclarar cualquier tipo de controversia, más aún si hay sindicación de delitos de por medio, porque se está hablándose de corrupción de la propia presidenta, al extremo que el hermano tuvo que ser detenido preliminarmente. Ojo, él no ha sido liberado porque le han declarado absolución y que no tiene ningún delito. No, es parte del procedimiento. Ya. Lo que tengo entendido más bien que ya viene más bien la prisión preventiva. ¿Y qué va a tener que ahí responder? Porque la carga de la prueba involucra directamente. La pregunta es, ¿quién lo puso al hermano? ¿Quién le dio el patente de corso? Es más que evidente la respuesta. Facto, como dice Y eso es ilegal, ¿no? la Desde Fiscalía. todo punto de ¿Quién se lo vista. va a dar? Pues ¿quién Desde se lo va a todo dar? punto de vista. ¿Qué piensa de la decisión que ha tomado el día de hoy la Junta Nacional de Justicia, que ha destituido a Patricia Benavides como fiscal suprema, por ende como fiscal de la Nación? ¿Podría cambiar en algo el rumbo de las investigaciones, esta disputa que viene ocurriendo en la Fiscalía? Es muy importante la decisión. Y quiero serte muy sincero, no lo esperaba. Porque ya habíamos visto que había algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia que entraron por la ventana, pues, para ser objetivos. El último de ellos que inclusive argumentando en la puntuación de haber servido a la patria, porque si tú eres un licenciado de las Fuerzas Armadas tienes un puntaje adicional, pero el hecho de haber estudiado en un colegio militar no te da esa categoría de licenciado, pero le dieron el puntaje, me refiero a Falconi, ¿no? Pero a pesar de todo esto ha sido contundente y ha sido unánime. ¿Por qué? Porque era demasiado evidente la componenda que se ha armado desde un sector que yo le llamo el eje del mal, donde está el Congreso. Lamentablemente ha instrumentalizado la Defensoría del Pueblo, podría decir que hasta el Tribunal Constitucional, porque recuerda que fue un pacto del fujicerronismo para lograr esos votos y lograr el Del que es nuevo parte Tribunal Dina Boluarte. Constitucional. De repente por eso Y presenta todo la demanda eso es como constitucional. una especie de estructura. Está tranquila de repente. Y por eso está alegando de repente recurrir demanda. al Tribunal Constitucional para tener un amparo, porque están jugando en pared. Entonces es muy importante
que la dignidad de la patria esté representado en este momento en esa resolución, porque la señora Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, había liberado a 41 narcotraficantes. El tema es lo que y Patricia varios de ellos Benavides ha hecho reincidentes. para que no se investigue a su No, es que hermana. eso es importante recordar. Ella Por eso es que utilizó hoy su ella no es función de fiscal de la Nación Claro. para arremeter contra las fiscales que investigaban a la hermana. Yo entiendo el tema hasta familiar, pero es evidente el involucramiento. O sea, el tema familiar a mí no me va a eximir que porque es mi hermano, porque es mi familia, yo voy a intervenir, más aún cuando tengo una responsabilidad como fiscal de la Nación, titular de la responsabilidad de perseguir el delito. Entonces, en esa circunstancia definitivamente es muy importante. Han removido, en este caso a la hermana Emma Benavides, han removido a la otra fiscal también que se prestó para el juego y a la fiscal Patricia Benavides. Ahora, y con esto partamos el tema del tema judicial, porque recuerda bien que ayer sacaron un comunicado, varias bancadas del Congreso de la República y varios congresistas, ni siquiera exhortando, era un mensaje al Poder Judicial diciendo, si tú te metes en este tema, vamos a actuar como hemos actuado como la Junta Nacional de Justicia. Bueno. Es una especie de amenaza subrepticia, porque el Congreso está desbocado y pretende subvertir justamente los poderes del Estado. Y apariendo a lo que usted ha explicado, es que la política ha intervenido en la justicia y la justicia en la política. En ese sentido, no puede ser Patricia... posible. No, ya, pero es lo que está pasando. Patricia Benavides lo que dice, y las personas que la respaldan, que los caviares quieren ahora tomar el control del Ministerio Público. ¿Quiénes son esos caviares? ¿Quiénes van a tomar, según su punto de vista, el control del Ministerio cuando Público? les hacen la pregunta, ¿y quiénes son esos caviares? No responden. Pero si hay porque al intereses, final no hay personas que... la disputa del Ministerio Público es clara. El término caviar es una especie de entelequia que no existe, que se utiliza para descalificar al adversario. Porque recuerda bien, disculpa, te lo voy a poner con nombres. Beto Ortiz, cuando empezó a defender a Fernandini, inmediatamente fue caviar. O el otro periodista que dirigía Cuarto Poder y ahora está en el otro lado, era caviar antes y ahora ya no es caviar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no estás de acuerdo, para sectores de la extrema derecha sobre todo, no estás de acuerdo con mi posición, inmediatamente eres caviar. O como a nosotros de la izquierda, ¿no? Que te ruquean para descalificar. Seamos objetivos. Acá hay unas cuestiones reales. Detrás de Patricia Benavides hay colaboradores eficaces que eran sus asesores, que han declarado que traficaban votos en el Congreso, que han declarado que estuvieron pretendiendo cobrar una coima por la licitación, que traficaban investigaciones fiscales a delincuentes, con suficientes pruebas. Hay hasta depósitos bancarios, hay información que se corrobora con las votaciones en el Congreso de la República. Ahora, entonces, con toda esa carga, ¿a quién estamos defendiendo cuando tratamos justamente desde el Congreso, un grupo de congresistas, defender a Patricia Benavides? Están defendiendo a ellos mismos porque están buscando impunidad, porque en el Congreso, para desgracia del país, lamentablemente no hay congresistas, hay delincuentes. Hay un sector, esos además, mochasueldos son delincuentes, hay que decir las cosas claras. Bueno, vamos a ver qué pasa con las investigaciones, el impacto que va a tener la decisión que ha tomado hoy la Junta Nacional de Justicia. Hay abogados que sostienen que ella puede recurrir a instancia judicial. Está en vamos su derecho, a ver. está en su derecho, pero gracias. Hay que esperar que sigamos avanzando en la defensa de la dignidad de la patria, porque estamos viviendo una profunda crisis moral, ética del país, donde los poderes del Estado están al servicio inclusive de mafias. Gracias, señor Arce, por habernos acompañado esta noche. Y su abogado, el señor Castillo, dice que pueden ir incluso a instancias internacionales. Así que vamos a ver qué acciones tomará seguramente en los próximos días. De Derechos Humanos. Vamos a ver, vamos a ver. Es paradójico, ¿no? Nos vamos a